Para grabar. Muy buenos días, Magister Aarón. ¿Cómo está? Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con la clase, ¿no? Verificar. Listo. Déjenme ver la materia que estamos trabajando el día de ayer. Creo que es esta. Ahorita estamos revisando, ¿no? Lo que es la parte general de lo que estamos revisando de lo que es la contabilidad gubernamental, ¿no? Aspectos principales, aspectos relevantes de gran importancia que debemos conocer, sobre todo porque más adelante ya vamos a conocer o verificar, por ejemplo, el tratamiento contable, el proceso contable que va a ser el mismo, ¿no? El que nosotros ya conocemos de inicio a fin, la jornalización, la mayorización, balances de comprobación, estados de resultados, todo el proceso contable es el mismo, pero vamos a ver más adelante cuáles son las particularidades y unos pequeños ejemplos de lo que sería la aplicación ya de la contabilidad en la parte gubernamental, en el sector público, ¿sí? Vamos a revisar entonces y continuar con lo que nos establece la lectura, ¿no? Lo que nos establece un poquito más acerca de la materia. ¿Sí? Nos habíamos quedado el día de ayer, estábamos revisando los ambientes de aplicación de ciertos ámbitos, ¿no? Ya revisamos lo que es el ámbito contable, donde en una parte nos decía que nos vayamos direccionando por el sector público a los procedimientos, políticas, normas que establece el Ministerio de Finanzas, y para la parte privada prácticamente deberíamos aplicar lo que establecen normas internacionales de contabilidad. Para el ámbito tributario, en resumen, nos decía que para determinación del impuesto a la renta, las instituciones públicas están exoneradas de este impuesto, ¿sí? Y en cambio, para el ámbito privado, ¿qué nos decía? Que debemos determinar un impuesto a la renta o los tributos conforme a lo que establece la ley de régimen tributario interno, de acuerdo a las obligaciones que nosotros tengamos, ¿no? Vamos más abajito. Muy bien, en el ámbito laboral, en resumen, ¿qué nos decía? Que los servidores, trabajadores públicos van a basarse a lo que establece que la ley orgánica de servidores públicos, no del servicio público, la LOSEP. En cambio, para el sector privado, nosotros lo que debemos hacer es considerar lo que establece el Código del Trabajo, ¿sí? Para el ámbito de adquisiciones, ¿qué nos decía? Que para el sector público se van a direccionar o se van a tener en consideración lo que establezca una ley de contratación pública, de acuerdo a los mecanismos y procedimientos que en el mismo disponga, ¿sí? El control que se va a tener para las adquisiciones conforme a la ley que establece. En cambio, para el sector privado, ¿qué nos decía? Que para el sector privado nosotros debemos considerar las compras de acuerdo a la realidad, a los presupuestos, a lo que nosotros nos interese, ¿no? De forma directa va a ser la compra de bienes o servicios, pero eso sí, respetando lo que nos establecen también las obligaciones y derechos que tenemos nosotros en la parte tributaria, ¿no? Que respetemos eso. Muy bien. En el ámbito del control interno, que en eso nos habíamos quedado, ¿qué nos decían? Que el control interno prácticamente se va a basar para el sector público a lo que establezca la Contraloría General del Estado, ¿sí? En sus reglamentos, en sus normas. En cambio, para el sector privado, en el caso de que se lleve un control interno, la aplicación será de forma general, de acuerdo a normas internacionales de auditoría, a normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? Eso aplicará para el sector privado, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o tenemos tal vez alguna duda? ¿Estamos claros? Podemos avanzar. O si tenemos alguna duda, me la hacen saber, no hay inconveniente. Vamos más abajito entonces. Con otro ámbito de aplicación, miren, nos dice que para el sector público existen ámbitos de organismos de control, es decir, que va a existir organismos de control exclusivos para el sector público, ¿no? ¿Qué nos dice por acá? Para poder efectuar un control adecuado de las actividades operativas, administrativas y económicas, ¿sí? Para el sector público, que realicen los entes públicos y con el objeto de transparentar la asignación de recursos económicos que se les asignan, anotaremos las siguientes. Miren, entonces, todas las actividades operativas, administrativas, financieras, económicas que se realicen dentro de entes públicos deberán tener un control, ¿verdad? Pero no es que se van a controlar, bueno, se van a controlar primero desde la parte interna, ¿verdad? Por algo hablábamos nosotros de control interno,
pero también de forma externa va a existir organismos de control, que ellos pueden ingresar a verificar la información con la finalidad de que de verificar si los recursos que han sido asignados, es decir, los presupuestos que ya se han asignado, que fueron evaluados y aceptados por las instituciones correspondientes, están siendo aplicados conforme una planificación o conforme los parámetros legales que establecen las normativas, ¿sí? Es decir, verificar los recursos estén bien utilizados, ¿sí? De forma correcta. Eso en resumen. ¿Y cuáles son estas instituciones que nos permiten, o los organismos que permiten tener un control de estos recursos? Nos pone como primer literal la Contraloría General del Estado, miren, porque establece ya en una normativa. ¿Qué nos dice? Que en el artículo 221 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado hace referencia a la competencia de la entidad, es decir, a las funciones que va a tener esta entidad, es decir, la Contraloría, para con las demás instituciones públicas. ¿Qué nos dice? Señala que es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Muy bien, entonces, la Contraloría General del Estado funciona como un organismo técnico. ¿De qué? Que se va a encargar del control de los recursos, es decir, verificar si los recursos estatales, es decir, los recursos del Estado, están siendo empleados de forma correcta por las instituciones públicas. ¿Y qué nos dice acá? Y también por las personas jurídicas que hagan uso de recursos públicos, ¿sí? Es decir, porque pueden existir, ¿no? Empresas mixtas. Tal vez ustedes en contabilidad básica revisaron la clasificación de las empresas, ¿sí? Existen varias clasificaciones de las empresas, pero una de la clasificación sería por el sector de aplicación. En este caso, podemos tener empresas mixtas, en donde las empresas mixtas, ¿qué nos dicen? Que son empresas que utilizan capital, una parte del sector privado y otra del sector público, ¿sí? Entonces, esta es la competencia que va a tener como organismo de control la Contraloría General del Estado. Verificar que los recursos que dispone una entidad pública o privada que maneje fondos públicos sea la correcta, ¿sí? Se cumplan con las disposiciones, planificaciones, presupuestos que se haya efectuado, ¿no? Entonces, la Contraloría será el primer organismo de control para el sector público. Muy bien, hasta ahí tenemos alguna duda o podemos continuar. ¿Estamos claros? Continuamos, ¿ya? Miren, el segundo organismo de control, ¿qué nos establece? El Ministerio de Finanzas. Aparte de que el Ministerio de Finanzas, como vimos, es el ente rector de las disposiciones para un manejo contable gubernamental, ¿no? Entonces, el segunda institución de control es el Ministerio de Finanzas. Miren qué nos dice. Es un organismo que se encarga de definir y dirigir la política en materia económica y financiera del Estado. Emana las directrices en materia presupuestaria y contable, ¿sí? Entonces, el segundo organismo de control será el Ministerio de Finanzas, ¿no? Como yo les dije, es el encargado de administrar y controlar todo lo que sea relacionado con las partidas presupuestarias, es decir, con los presupuestos que se asignen, con las planificaciones que nosotros realicemos conforme a los presupuestos y también con el proceso contable que manejemos dentro del sector público. Por lo tanto, este será el segundo ente de control, ¿sí? Organismo de control, el Ministerio de Finanzas. Es necesario que ustedes anoten esto o se recuerden cuáles son estas instituciones, porque posiblemente va a ingresar en la prueba estas preguntitas, ¿sí? Estas instituciones. Como tercer punto, ¿qué nos dice? Que un ente de control también será el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Es un organismo técnico y goza de autonomía, la misma que tiene la responsabilidad para poder recaudar los tributos que la ley establece. El SRI ejecuta la política tributaria en el país en lo que se refiere a los impuestos internos, ¿sí? Nosotros anteriormente en el ámbito tributario leímos que sí, efectivamente, en el artículo 9 que hace referencia a las exenciones, las instituciones públicas
los ingresos que generen las instituciones públicas serán exonerados del pago del impuesto a la renta, pero nos habla exclusivamente del impuesto a la renta, pero más no de otros impuestos, como por ejemplo el IVA. Nosotros debemos declarar el IVA, debemos pagar las retenciones que efectuamos a nuestros proveedores, ¿sí? Todo eso son obligaciones tributarias que también tiene el sector público. Y por lo tanto, por eso es que consideran que el Servicio de Rentas Internas también sea un organismo de control para el sector público, para las entidades del sector público, ¿no? Estamos claros hasta ahí. Ya conocemos entonces 3 organismos de control del sector público. Vamos con el cuarto, miren, el Ministerio del Trabajo. No nos olvidemos que en el ámbito laboral leímos que las instituciones públicas no se basan 100% en el Código del Trabajo, sino que se centran más bien en la Ley Orgánica del Servicio Público, lo sé, pero a su vez esto estará a cargo o el organismo de control será el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que se encarga de la elaboración y presentación de las políticas, planes, programas y normas orientados a lograr construir un sistema que regule las relaciones laborales que privilegien a empleados y trabajadores, tanto públicos como privados, ¿sí? Entonces, el Ministerio del Trabajo también será en cambio encargado, es un organismo de control que se va a direccionar ¿a qué? A los servidores públicos, ¿no? A las relaciones laborales entre el patrono y el empleado, entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Entonces ellos serán los encargados de controlar sobre todo que las políticas que ellos emiten o lo que la normativa establece sea la correcta, ¿sí? Ese será el cuarto organismo de control que tiene el sector público. Vamos entonces. El IES nos dice por acá, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, tanto en la parte pública como privada, vamos a tener derechos y obligaciones los trabajadores, ¿no? Y uno de los derechos que podemos mencionar es la afiliación o los beneficios que nosotros vamos a tener a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y miren, ¿qué nos dicen? Que es una entidad que tiene autonomía y que está formando parte del sistema de seguridad social del Ecuador y además se encarga de aplicar el seguro universal obligatorio. Por supuesto, si nosotros vamos a trabajar, sea en el ámbito, en el ámbito privado o público, nosotros tenemos derecho ¿a qué? Al seguro social, ¿verdad? Seamos trabajadores de una institución pública o privada, pero todos tenemos derecho al seguro social, ¿sí? Entonces, estas serían prácticamente los organismos que se encargan de verificar o del control eh, del sector público, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O tenemos alguna preguntita? ¿O podemos ya avanzar con el ámbito de los organismos de control para el sector privado? ¿Sí? Entonces vamos. ¿Qué nos dice? Ayúdame con la lectura algún compañero, ¿ya? Algún compañero que quiera participar, que me ayude. A ver, disculpe, maestro, ¿en qué parte estaba un ratito, llegó un hijo mío? En ámbito de control, las Donde empresas estoy privadas, señalando, sí, donde estoy señalando, ya, por favor. ya. Las empresas privadas deben tener en cuenta a instituciones que, déjeme un poquito ver. Espera un ratito que está tapado a mí. Ya. A instituciones que gobiernan sus actividades diarias, a los que tiene que presentar información de las operaciones económicas y financieras que realiza, entre las cuales anotaremos. Ya, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, por el momento. ¿Qué nos indica entonces? Miren, que que el sector privado, las instituciones privadas, seamos personas naturales o jurídicas, sí, pero que efectuemos actividades privadas, también tenemos organismos de control que nos van a revisar, ¿verdad? La información, tanto económica o financiera que nosotros presentemos. Miren, en el caso de empresas que sean constituidas como personas jurídicas, van a tener el control ¿de quién? De la superintendencia de compañías, porque ellos van a ser los encargados de verificar en materia económica y financiera la información que nosotros presentemos. Es decir, que nosotros, miren, para la superintendencia de compañías vamos a tener que presentar los estados financieros para que ellos revisen y sobre todo para que esta información sea pública. Nosotros, si queremos conocer la información de alguna empresa, eso les digo, sociedad, que queremos
conocer los estados financieros, ¿sí? El juego completo, los 4 estados financieros más las notas aclaratorias, podemos ingresar a la página de la superintendencia y verificar, ¿no? Los estados financieros que ellos ya han presentado, porque es una obligación de las instituciones, perdón, de las empresas privadas subir esta información para tener el control de la superintendencia, ¿sí? Eso como primer punto, pero también nosotros como sector privado tenemos obligaciones o el control de instituciones muy similares a las del sector público, como cuáles, miren, como el servicio de rentas internas. Y claro que sí, porque si nosotros tenemos ya una actividad comercial, comenzamos a ejercer actividades comerciales, nosotros ya vamos a tener que obligaciones tributarias. Y por lo tanto, cuando ya tenemos obligaciones tributarias, cuando existe ya el nacimiento de esta obligación, existe un hecho generador, nosotros vamos a poder declarar y pagar impuestos. Y la institución encargada de determinar o de revisar que estemos efectuando bien las cosas, ¿cuál será? El Servicio de Rentas Internas, ¿verdad? Miren, esta es una institución también que verifica al sector privado. El Ministerio del Trabajo, de igual manera, ¿no? Al sector público. Vamos, si nosotros tenemos empleados bajo relación de dependencia, nosotros debemos basarnos y aplicar lo que establece el Código del Trabajo. Y la institución encargada de verificar el cumplimiento del mismo será el Ministerio del Trabajo. Asimismo, si tenemos nosotros trabajadores, miren, bajo relación de dependencia, les vamos a otorgar ya el derecho a qué, al IES, ¿no? Al Seguro Social Obligatorio. Por lo tanto, la institución encargada de revisar que se esté efectuando lo que establece la Ley de Seguridad Social, ¿cuál será? El IES, ¿no? El IES será la institución encargada. Y por lo tanto, consideramos como un organismo de control. ¿Qué más nos dice por aquí? Mismos que tienen incidencia directa en las empresas, claro, si nosotros tenemos las obligaciones, ellos van a tener incidencia, no van a tener la obligación, la competencia de revisarme, pero dependerá de la actividad que desarrolle la empresa. Muy bien, y está bien. No todos tenemos la obligación de que nos revisen, ¿verdad? Porque si no tenemos trabajadores, ¿por qué me va a venir a revisar el Ministerio del Trabajo si no tengo trabajadores? ¿Qué tal si yo soy empresa, unipersonal? Yo mismo hago todo, yo trabajo, yo vendo, yo compro. Es una empresa, tal vez mi negocio no me da para poder tener empleados. Por lo tanto, no voy a tener el control, ¿no? Del Ministerio del Trabajo. Pues es que no establece aquí. Dependerá de la actividad que desarrolle la empresa. Puede ser turísticas, producción agropecuaria, claro. Cada uno de estos sectores tendrá sus obligaciones y su control. Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos una empresa turística, ya podemos adicionarle otro organismo de control, como puede ser el Ministerio del Turismo, donde ellos establezcan parámetros, condiciones de funcionamiento de este sector, ¿no? Del turismo. La producción, de igual manera, tendrá sus organismos de control. Quién sabe, por ahí el ARSA puede ser una institución una institución que se encargue del control de de este sector, ¿no? La agricultura, de igual manera, el Ministerio de Agricultura y Pesca, creo que es, ¿no? El MAGAP, puedes entrar aquí a realizar los debidos controles. Y así entre otras, ¿no? De acuerdo al sector, nos dice por aquí. Van a nacer, pero conforme a la obligación, porque no todas van a tener esta obligación o este control. No va a tener los mismos controles una empresa turística que una de agricultura, ¿verdad? Sino que van a variar. Pues es que me dice aquí que las actividades dependerán perdón, el control dependerá de las actividades que se desarrolle en la empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O tenemos alguna duda de los organismos de control? Quiero que me indiquen, por favor. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Muy bien. Vamos entonces. Continuamos. A ver. Continuamos. Y creo que este fue el último, miren, fue el último ambiente que vimos, ¿no? En comparativa de lo que se aplica para el sector público como para el privado. Vamos a ir un poquito más abajo, ¿ya? Porque aquí hemos tenido poca materia por acá. Vamos entonces, miren lo que nos dice. Ya empezamos aquí con lo que hace referencia exclusivamente con la contabilidad gubernamental, porque la contabilidad gubernamental se debe basar en una normativa. Y esta normativa se llama, miren,
normativa del sistema de administración financiera, SAFI, ¿sí? Normativa del sistema de administración financiera, y aquí pongámosle SAFI, ¿sí? Que es en las siglas, ¿no? Muy bien, SAFI. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice acerca de esta normativa del sistema de administración financiera? Que es aplicable, como les digo, para el sector público. Ayúdame con la lectura algún compañero, por favor, ¿ya? Ya me estoy quedando sin voz por aquí. Ayúdame con la lectura, por favor. Dije, buenos días, ¿desde dónde? Desde aquí, desde el sistema de administración financiera. Este ya es un Ya, nuevo tema, ¿no? ya. El sistema de administración financiera es un conjunto de procesos que ordenados y coordinados entre sí buscan generar, procesar y proveer a las instituciones públicas que informan oportuna y información oportuna y el sistema de administración financiera busca establecer normas y mecanismos que permita revelen, a ver, no está completo ahí en que no puedo ver todo. ¿Dónde? Solo es hasta aquí, no, solo es esto. Ah, Esto ya es aparte. es que ahí está una sala. A ver, estoy poniendo ahí con el, eso ahí dejando, ahí. A ver, otra vez voy a, el sistema de administración financiera es un conjunto de procesos que, ordenados y coordinados entre sí. Busca generar y proceso y proveer a las instituciones públicas de información oportuna y relevante para que con base a esta información los administradores de las entidades, así como también las autoridades, puedan tomar decisiones y de esta forma poder transparentar la administración de los fondos públicos y asignados para el Estado. Muy bien, entonces mire, esta normativa que va a ser aplicable para la contabilidad gubernamental es un conjunto de procesos, nos dice, ordenados y coordinados entre sí, porque todo debe ser de forma simultánea, ¿no? Sistematizado. ¿Que buscan qué? Generar, procesar y proveer a las instituciones públicas de información oportuna. Miren, si nosotros tenemos un proceso, una normativa sistemática que nosotros podemos aplicar dentro de las instituciones públicas, por lo tanto, a través de este sistema nos va a permitir generar información que sea necesaria para tomar decisiones, sobre todo, ¿no? Que nos permita tener información relevante para que con base a esta información los administradores de las entidades pueden ser los gerentes, los directores, así como las autoridades, puedan tomar decisiones y de esta forma transparentar la administración de los fondos públicos asignados por el Estado, ¿sí? Como nosotros dentro de esta normativa vamos a tener parámetros, tanto para el área contable, para el área de administración de bienes, para el área de tesorería, todo eso, nosotros vamos a tener las normativas, ¿no? Que deben ser aplicables. Y al momento de aplicar estas normas, nosotros vamos a poder generar información que sea oportuna para la toma de decisiones, que sea relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Que va a permitir obtener esa información para que como dice aquí, las autoridades o las personas encargadas de la administración de fondos públicos pueda tener esta información y tomar decisiones, ¿sí? Eso como iniciativa dentro de la normativa del sistema de administración financiera, SAFI, ¿sí? No nos olvidemos de ahí, porque ahí tenemos, dentro de esa normativa vamos a tener una clasificación de obligaciones que vamos a tener, perdón, podemos decirle una clasificación de departamentos, ¿no? Que vamos a tener. Listo, continuamos con la lectura, ¿no? ¿Qué nos dice? El sistema de administración financiera, esperen, si puse a grabar la clase, sí. El sistema de administración financiera, SAFI, busca establecer normas y mecanismos que permitan a las instituciones poder cumplir con su gestión financiera,
Sí, que la gestión financiera es la unión de varios puntos, ¿no? Que vamos a revisar más adelante. Asimismo, este sistema es integral, único y uniforme. Esta afirmación se sustenta en lo siguiente. ¿Por qué será integral este sistema? Nos dice, miren, ojo con eso, aquí viene la clasificación de los puntos que les dije, los componentes, miren. Es integral, ¿por qué? Se integra las operaciones de sus componentes como son. Miren, por eso es que decíamos sistemática y simultánea, ¿no? La aplicación de este sistema. Porque se van a unir, ¿qué? El presupuesto que tengan las entidades, la contabilidad gubernamental que nosotros debemos aplicar, la tesorería, la nómina y control de bienes, perdón, control físico de bienes, los con otros sistemas establecidos en la entidad. Miren, entonces, es integral porque van a trabajar varios componentes, nos dice aquí, como puede ser el presupuesto. No nos olvidemos que esto también es necesario que conozcamos y seguramente va en la prueba. Miren, que dentro del sistema SAFI van a trabajar componentes como el presupuesto, la contabilidad gubernamental, ya van dos. Tercero, la tesorería. Cuarto, la nómina. Y quinto, el control físico de bienes. Muy bien, esos entonces son los componentes que van a ser aplicables, ¿sí? Vamos, ¿por qué es único este sistema? Es único porque el Ministerio de Finanzas lo ha diseñado, ¿sí? Lo ha diseñado el Ministerio de Finanzas, que es el ente rector, y por lo tanto ellos van a tener el control y sobre todo porque va a ser aplicable para el sector público, ¿sí? ¿Por qué va a ser uniforme este sistema? Es uniforme porque establece las mismas normas, procedimientos que deben seguir todas las instituciones del sector público no financiero, ¿sí? Por eso es uniforme, porque digamos, el GA de Riobamba, el GA de Tungurahua, de Pastaza, todos van a aplicar las mismas normas y procedimientos, porque pertenecen a un sistema público no financiero. Por lo tanto, tanto en Esmeraldas, en Guayas, en Pichincha, en Chimborazo, en Tungurahua, en Pastaza, todas estas instituciones públicas que pertenecen al sistema público no financiero van a aplicar las mismas normas que nos establece ¿quién? El Ministerio de Finanzas y las normativas, ¿no? Por lo tanto, por eso lo vamos a considerar como que este sistema es único, perdón, es uniforme, es único y es integral. Ya conocemos cada uno de estos aspectos, ¿sí? Lo que me interesa es que conozcamos esto, miren, el presupuesto, la contabilidad gubernamental, tesorería, nómina y control físico de bienes. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de cada uno de estos, ¿sí? Vamos a hablar cada uno de estos. ¿Qué hace referencia el presupuesto? ¿Sí? Nosotros vamos a tener presupuesto general y ese presupuesto se va a ir dividiendo para cada una de las instituciones, ¿no? Se va a ir asignando conforme las necesidades, los planes, los fines que tenga cada una de estas instituciones. Miren, la contabilidad gubernamental, porque toda institución pública va a tener un proceso contable, ¿sí? Que se va a guiar, claro, con los procedimientos o normas que nos establezca el Ministerio de Finanzas, pero a la final vamos a llevar una contabilidad gubernamental que va a ser uniforme para todas, ¿no? Para todas las instituciones. La tesorería, mire, vamos a ver qué se encarga la tesorería. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al GA de Riobamba, vamos a ver un departamento o un área que se llame tesorería y vamos a ver cuáles son los fines, cuáles son las competencias que tiene este departamento o este componente que hace referencia a la tesorería, ¿sí? Tenemos la nómina, mire, que la nómina también forma parte y es un componente que debe trabajar de forma simultánea, porque si nosotros tenemos servidores públicos, vamos a tener que cumplir ciertas obligaciones para con ellos, ¿verdad? Por lo tanto, la nómina también forma parte de este sistema de administración financiera. ¿Y qué más tenemos? El control físico de bienes. Miren, si nosotros vamos a la Universidad Nacional de Chimborazo, verificamos que ellos tienen un control físico, un departamento del control físico de bienes, ¿sí? Porque ellos se van a encargar y es un componente de la administración financiera.
Ellos se van a encargar de administrar los bienes, de verificar que los bienes estén siendo utilizados de forma correcta, que los bienes pertenezcan y se encuentren en funcionamiento correcto, ¿verdad? Dentro de una institución. Por lo tanto, este es otro componente, miren, que nosotros vamos a verificar, ¿sí? No, no nos olvidemos entonces de estos componentes, ¿sí? Que son necesarios. Más adelante los vamos a ver a fondo, cuál es la competencia de cada uno de ellos. Pero miren, la contabilidad gubernamental trabaja de forma simultánea, ¿no? Con todos estos componentes que revisamos. ¿Tenemos alguna preguntita hasta ahí o podemos ya continuar con los principios generales de la administración financiera? ¿Cuáles son los principios que se tiene para la aplicación de esta administración financiera que ya conocemos, ¿no? Si no tenemos ninguna preguntita, continuamos entonces. Miren, continuamos. Ayúdame con la lectura algún compañero, por favor. En la norma técnica de contabilidad gubernamental establece los principios del sistema de administración financiera, de los cuales mencionamos a continuación: los entes financieros, modelos de gestión, periodo de gestión, consistencia, importancia relativa, observación y obligatoriedad, que se encuentra detallada. Gráfico número 3. Y los Muy bien. autores realizamos una interpretación de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Mire, que los principios que va a tener la administración, perdón, el sistema de administración financiera, ¿qué nos dice? En la norma técnica de contabilidad gubernamental establece los siguientes principios, que ya lo vamos a revisar a fondo, cada uno de ellos. De los cuales mencionamos a continuación, viene siendo un principio los entes financieros, que ya lo vamos a revisar. Tenemos el modelo de gestión, tenemos el periodo de gestión, ¿sí? Tenemos la consistencia, la importancia relativa, la observación y obligatoriedad, y que se encuentran detallados en el número 3, y los autores. Realizamos una interpretación de cada uno de ellos. Miren, entonces, el primer principio, ¿qué nos dice? Los entes financieros, nos dice el primer principio. Y vamos a ver a qué hace referencia este principio. Nos dice los organismos, entidades, fondos o proyectos creados por el Estado a través de una ley, decreto u ordenanza. Los mismos tendrán una existencia permanente o también pueden durar el tiempo que estipule en su creación. Estos tendrán independencia operativa, administrativa y financiera. Es por eso que contarán con presupuestos, contabilidad y tesorería para el manejo de los recursos económicos, ¿sí? Entonces, los entes financieros prácticamente que nos establece como primer principio son aquellos organismos o entidades creadas por el Estado, ¿sí? Por ejemplo, miren, ustedes han escuchado, viene un presidente y dice, ¿sabe qué? Quiero crear un ministerio. Ese ministerio va a tener, ¿verdad? Va a ser creado de acuerdo a un decreto presidencial, por ejemplo, en donde crea un nuevo ministerio, pero ese ministerio va a constituirse como como una institución del Estado, ¿verdad? Como parte del Estado, como una entidad pública. Por lo tanto, cuando ya se compete como entidad pública, va a tener los derechos y obligaciones que manejan dentro de ese sector público, ¿no? Y por lo tanto también va a tener un presupuesto que se le va a asignar y dentro de este presupuesto se va a tener el control del mismo, ¿no? Para verificar si este dinero que es estatal se está aplicando de forma correcta, ¿no? Por eso nos dice por acá, para el manejo de los recursos económicos. Y por lo tanto, estas instituciones, ¿qué nos dice por acá? ¿Van a contar con un presupuesto? Claro que sí, porque sin presupuesto no se puede ejecutar los objetivos o los fines que tiene esta institución. ¿Va a tener una contabilidad? Claro que sí, porque nosotros debemos tener un control de los recursos económicos, ¿no? Y a través de una contabilidad nosotros podemos generar información financiera. Vamos a tener la tesorería, que más adelante veamos qué es la tesorería, ¿no? Que prácticamente, en resumen, es aquel componente que se encarga de desembolsar y de controlar los dineros, ¿no? Efectivo y equivalentes del efectivo para el manejo de los recursos económicos. Entonces, ese será el primer principio, los entes financieros.
Veamos entonces qué son los modelos de gestión financiera. Mire, los modelos de gestión financiera. Dice que en el sector público no financiero, los organismos, entidades, fondos y proyectos que conforman el gobierno central y las entidades descentralizadas y autónomas tienen que desarrollar sus actividades de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Finanzas. ¿Sí? Y por aquí tenemos, miren, un pequeño gráfico donde me dice que el modelo de gestión va a ser emitido, ¿no? Por el ministerio o lo que disponga el Ministerio de Finanzas, que es aquel que autoriza y aprueba todo en materia presupuestaria, revisada antes por la UDAF, que la UDAF por aquí me dice que es la Unidad de Administración Financiera UDAF, por ejemplo, ¿no? Que es una dependencia del Ministerio de Finanzas, ¿no? Que se encarga de ¿qué? De revisar la información consolidada, válida información, y envía al Ministerio de Finanzas. Y también tenemos por aquí una unidad coordinadora, que es la unidad que en lo organizativo es una instancia dependiente del UDAF. Mire, de esta, y tenemos una unidad ejecutoria que requiere de aprobación y autorización de modificaciones presupuestarias, reprogramaciones financieras, proyectos de presupuesto. ¿Sí? Es decir, que la unidad ejecutora es aquella entidad que ya va a hacer uso del presupuesto, ¿no? La unidad coordinadora será la encargada de verificar y la unidad de administración financiera será un poquito superior, la que se encargue ya de tomar o de aprobar ya la validación de la información, ¿no? Que se genere a través de lo que proponga la unidad ejecutora. Eso como segundo principio. Veamos los periodos de gestión. Tenemos por aquí periodos de gestión. Miren, el sistema de administración financiera opera con periodos, ¿sí? De igual manera, opera con periodos, nos dicen. Estos pueden ser mensuales, donde nos permita verificar, sí, partidas presupuestarias, nos permita verificar estados financieros, reportes, ¿no? Aunque desde el aparecimiento de la herramienta informática SIGEF, que vamos a ver más adelante, que es una herramienta que se utiliza prácticamente en el sector público, en la cual se debe programar en periodos de tiempo cuatrimestrales. En la misma se pueden medir los resultados de gestión y la situación financiera, contable y presupuestaria. En un periodo con cierre activado no se podrán modificar los datos. Las regulaciones o ajustes deben efectuarse el mes siguiente. El ejercicio fiscal o económico es igual al año calendario, es decir, hable serio, pone la chicha loca ahí va. El ejercicio fiscal o económico es igual al año calendario, nos dice. Es decir, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Eso sería